Tenemos el siguiente problema. Una mezcla de gases de composición molar de 23% de CO2 compuesto A, 55% de metano compuesto B y 22% de hidrógeno compuesto C. Como se puede ver aquí en la figura, en la entrada tenemos las fracciones molares. Está siendo separada una razón de 10.000 centímetros cúbicos sobre segunda condiciones de presión y temperatura estándar en una membrana de compartimiento de mezcla completa. Esta membrana asimétrica tiene un espesor de 2.5 por 10 a la menos 3 centímetros. Dado los siguientes datos, el lado de alta presión de la membrana es de 300 centímetros de mercurio. El lado de baja presión es de 28 centímetros de mercurio, después de que se permeó el gas. Las probabilidades son, para el compuesto A es de 200 barrer, para el compuesto B es de 50 barrer y para el compuesto C de 25. Calcule para una tasa de corte de 25% lo siguiente. Las composiciones de los gases permeados YP en la parte superior de la membrana, la composición de rechazo XR en la línea de la alimentación después de lo que no se permeó el gas. Nos piden X0 de A, X0 de B y X0 de C, así como el área de la membrana AM. Piden esta área de la membrana como se muestra aquí. Bueno, aquí se muestra el algoritmo de solución del sistema de ecuaciones. Como primer paso se supone un valor de la pureza del compuesto A que se permea. Este valor tiene que ser mayor al valor de la composición que se alimenta del compuesto A. Como paso 2, se calcula el flujo molar del permeado utilizando la ecuación siguiente para un valor conocido de la fracción de recuperación o de corte, donde nos queda el flujo del permeado es igual a la fracción de recuperación multiplicada por el flujo molar de la alimentación. Como paso 3 se calcula el área de la membrana a partir de la ecuación siguiente. Aquí tenemos área de la membrana. Esto es igual a un cociente. En el numerador se tiene el flujo del permeado multiplicado por la pureza del permeado del compuesto A por el espesor de la membrana dividido entre la probabilidad de A. Y todo esto multiplicado por dos términos que están entre corchete. En el primer término del lado izquierdo tenemos a la presión alta dividido entre 1 menos la fracción de corte y luego eso multiplicado por la pureza de la alimentación del compuesto A menos la fracción de corte por la pureza del permeado del compuesto A. Segundo término menos la presión alta por la pureza del permeado de A. Posteriormente, en el paso 4 se calculan los valores de las purezas tanto del compuesto B como del compuesto C, a partir de las siguientes ecuaciones. Tenemos aquí la pureza para el compuesto B, es igual a la presión alta multiplicado por la fracción mol de alimentación del compuesto B dividido entre 1 menos la fracción de corte. Entre estos dos términos, en el primer término tenemos la velocidad del permeado dividido entre la probabilidad de B por el área de la membrana más, segundo término, es la fracción de corte por la presión alta entre 1 menos la fracción de corte más la presión baja. Y para el caso de la pureza del permeado de C, pues prácticamente la ecuación se mantiene muy similar, nada más se cambian los subíndices de B por C. Por otro lado, en el paso 5 hacemos la sumatoria de las purezas tanto del compuesto A, compuesto B y del compuesto C en el permeado. Si esto da 1, pararíamos el proceso iterativo. Si no da 1, entonces seguimos iterando. Y repetimos el procedimiento desde el paso 1 hasta este paso 5. Y aquí tenemos la sumatoria de las purezas del permeado para ver si da 1. Y finalmente vamos a determinar las fracciones o purezas del rechazo para el compuesto A, compuesto B o compuesto C. Y aquí tenemos las ecuaciones para los tres casos. La fracción mol del compuesto A del rechazado está dado por 1 entre 1 menos teta por la fracción de la alimentación del compuesto A menos 1 entre 1 menos teta. Todo esto multiplicado por la pureza del permeado del compuesto A. Luego para el caso del compuesto B sería muy similar, nada más aquí cambiamos las fracciones de los componentes para B y para C respectivamente. Y finalmente, si ya se cumplieron todas las condiciones desde el paso 1
hasta el paso 5, las fracciones mol del rechazo tiene que dar 1. Y con esto terminaríamos prácticamente la solución del problema. ¿Qué tal, jóvenes? Vamos a resolver un problema más, en esta ocasión separación de gases mediante una membrana de mezcla completa. Como ya lo expliqué en el planteamiento del problema, tenemos una membrana asimétrica. Vamos a dibujar aquí nuestra membrana. Bien, aquí ya tenemos nuestra figura y el problema dice que tenemos una mezcla de gases de composición molar, una XF del compuesto CO2 igual de 23% en fracción mol punto 23, una XF del metano de 0.55 y una XF del hidrógeno de 0.22. XF de I esto va a dar 1. Dice, está siendo separada con una razón de 10.000 centímetros cúbicos sobre segundo STP. Así que tenemos una F de 10.000 centímetros cúbicos STP sobre segundo. Una membrana de comportamiento de mezcla completa. Vamos a dibujar aquí nuestros agitadores. Esta membrana asimétrica dice que tiene un espesor de 2.5 por 10 a la menos 3 centímetros. Dados los siguientes datos, del lado de alta presión alta es de 300 centímetros de mercurio y una presión baja, pressure low, de 28 centímetros de mercurio. Para las siguientes probabilidades, se tiene una probabilidad del compuesto A. En este caso sería nuestro compuesto A, el CO2, el compuesto B, el metano y el compuesto C. Bien, la probabilidad del CO2 es de 200 barra. Probabilidad de B, 50 barra. Y para la probabilidad de C, igual a 25 barra. Dice que debemos de hacer un cálculo para un corte teta de 0.25. Esto le conoce como fracción de recuperación o fracción de corte o tasa de corte. Y aquí vamos a tener nuestro flujo del permeado. Mientras que aquí tendremos nuestra alimentación, o también conocido como LF. LF o F. Aquí
sería L0 con sus X0 de I para cada compuesto. Habría que ver ahí las composiciones que vamos a tener. Y es todo lo que nos dan. En el inciso A nos piden que encontremos la Y del permeado de A, la Y del permeado de B y la Y del permeado de C. En el inciso B nos piden que encontremos la composición del rechazo. Del rechazo X0, bueno, para nosotros sería L de rechazo. Este es el alimentado. Y este es el permeado. Muy bien, jóvenes, vamos entonces a resolver ya este problema que nos piden las composiciones del permeado, están pidiendo el área y la membrana, así como las composiciones del rechazo. Para poder empezar la solución, vamos a hacer el siguiente algoritmo. El primer paso haremos suponiendo una YP de A. Acuérdense que A es el CO2. Entonces, suponiendo un valor mayor, vamos a darle un poquito más que el doble, 0.5, sabiendo de que XCP de A, que es mayor que el alimentado, o sea, XCP de A es de 0.23. Bien, y una vez que hicimos el primer supuesto, el siguiente paso es encontrar el flujo del permeado. Entonces, paso 2, encontramos el flujo del permeado. Lo vamos a sacar de aquí, de esta ecuación. Sabemos que también se le llama la fracción de corte o fracción de recuperado, no es más que el flujo que está saliendo en esa parte dividido entre la alimentación. Entonces, despejando BP, nos quedaría como teta por el F. Sustituyendo aquí los valores como 0.25 multiplicado por el F. En este caso es de 10.000 centímetros cúbicos CTP sobre segundo. Condiciones de presión y temperatura estándar. Y al hacer la operación aquí se ve claro que nos darán 2.500 centímetros cúbicos STP sobre segundo. Y una vez que ya tenemos el flujo del permeado, vamos a usar la ecuación del área de la membrana, que sería el paso 3, que está dado por el flujo del permeado, luego multiplicado por la pureza del permeado de A, multiplicado por el espesor dividido entre la permeabilidad de A, y todo eso multiplicado por la presión alta dividido entre 1 menos la fracción de corte. Esta relación multiplicado por la fracción del alimentado menos la fracción del recuperado por la pureza de A, luego menos la presión baja por la pureza de A, del permeado. Sustituimos valores aquí y nos queda de esta manera. Nos queda que la velocidad del permeado, que es de 2.500 centímetros cúbicos STP sobre segundo, multiplicado por YPDA, que en este caso fue el valor supuesto, 0.5, luego por el espesor, 2.5 por 10 a la menos 3 centímetros, dividido entre la permeabilidad de 200 barras, pero un barra equivale a 10 a la menos 10 centímetros cúbicos a condición de presión y temperatura estándar por el espesor dividido entre segundo, centímetro cuadrado y centímetro de mercurio. Entonces por 10 a la menos 10 centímetro cúbico STP, luego por el espesor dividido entre segundo, centímetro cuadrado y centímetro de mercurio. Luego vamos a abrir aquí un corchete. Presión alta de 300 centímetros de mercurio. Dividimos entre 1 menos teta, 0.25. Luego paréntesis XFDA, 0.23. Menos teta, que es 0.25. Luego por YPDA. YPDA es 0.5. Luego menos presión baja,
28, luego por YPDA, que es 0.5 centímetros de mercurio. Haciendo el análisis dimensional nos quedaría, se cancelan los centímetros cúbicos sobre segundo, igual los centímetros que corresponden al espesor, centímetro de mercurio con centímetro de mercurio, y nada más nos van a quedar los centímetros cuadrados. Haciendo este cálculo, nos va a dar de 5.580.357.1 centímetros cuadrados. El cuarto paso es encontrar la YPDB y la YPDC. Entonces veamos la fórmula. Sacamos aquí YPDB, que es la presión alta, multiplicado por la XFDB, dividido entre 1 menos teta, y luego dividido todo esto velocidad del permeado por el espesor, permeabilidad de B, área de la membrana, más teta por la presión alta, dividido entre 1 menos teta, más la presión baja. Sustituimos los valores aquí. Nos queda presión alta de 300 centímetros de mercurio multiplicado por XFDB es de 0.55 y luego dividido entre 1 menos teta, 0.25, y lo dividimos entre la velocidad del permeado. Como lo tenemos aquí, es de 2500 unidades de centímetro cúbico STP, y multiplicado por el espesor. El espesor es 2.5 por 10 a la menos 3 centímetros, y dividido entre la permeabilidad de B. 50 barres, pero un barre es 10 a la menos 10. Entonces 50 por 10 a la menos 10 centímetros cúbicos STP, centímetros, segundos, centímetros cuadrados, centímetros de mercurio, multiplicados por el área aquí en el denominador. El área es de 5.580.357.1 centímetros cuadrados, luego más teta, 0.25 por presión alta, 300 centímetros de mercurio, y dividido entre 1 menos 0.25, más presión baja, que es de 28 centímetros de mercurio. Muy bien, ahora lo que queda es hacer el análisis dimensional. Si el análisis dimensional se puede observar de que se cancelan estos centímetros cúbicos con centímetros cúbicos. Aquí hay un espesor, se cancela con este espesor. Asimismo, aquí abajo va a dar nada más centímetros de mercurio. Igual aquí los segundos, centímetros cuadrados, se van a cancelar con otros centímetros de mercurio. Igual con centímetros de mercurio, igual con estos. Y vamos a tener una YPDB. Haciendo este cálculo, nos dará de 0.625. Y vamos a repetir el mismo procedimiento, pero ahora va a ser para YPDC. Entonces vamos a cambiarle aquí nada más el subíndice. C, aquí cambia a C,
a C. Y hacemos lo mismo aquí. Entonces aquí cambiamos los valores. XF de C ahora tendrá un valor de 0.22. Para la probabilidad de C, ahora en lugar de 50 va a ser 25. Aquí le cambiamos. Haciendo este cálculo, nos da un valor de YPDC de 0.1528. Hacemos la sumatoria y observamos que la sumatoria de YPDI, de que iba desde 1 hasta 3 componentes, esta da una sumatoria de 1.2778. Que este es mayor que 1. Como la sumatoria de las composiciones del permeado da mayor que 1, lo que vamos a hacer es nuevamente suponer un valor que nos dé sumatoria de 1. Y en ese momento que ya tenemos la sumatoria de 1, hemos encontrado el área de la membrana y podemos proceder a calcular las composiciones del rechazo o del retenido. Vamos a cambiar el valor de YP, en lugar de 0.5 vamos a bajarle a 0.45. Y vemos qué cálculo nos da. Entonces, haciendo para el 0.45, aquí los cálculos nos quedaría. Área de la membrana para YPDA, aquí lo vamos a cambiar. Igual aquí. Aquí va a cambiar YPDA y YPDA. Muy bien, haciendo ese cambio. Pues ahora va a ser 0.45 aquí. Igual acá 0.45 y 0.45. Nos cambiará el área de la membrana. Tenemos un área de la membrana de 4.087.936 centímetros cuadrados. Y es que tenemos aquí la de la membrana, procedemos a calcular ahora el YPDB nuevamente. La nueva YPDB y después YPDC. Cambiamos aquí el subíndice B y esto ya no nos va a servir, porque es para B ahora. Lo hacemos para B. Esto es para B, probabilidad de B, y todo lo demás se mantiene constante. Entonces YPDB, XFDB, primero arriba en el numerador XFDB, ahora es 0.55. Luego la probabilidad de B es de 50. El área de la membrana, esto sí va a cambiar. Ahora va a ser de 4.087.936. Hacemos este cálculo de YP de B. Aquí de 0.5072. Lo vamos a colocar aquí. Esto ya obviamente esta sumatoria va a cambiar. Aquí de nuevo entonces va a ser de 0.5072. Ya lo tenemos para B. Vamos a hacerlo ahora para C. Cambiamos subíndices y cambiamos valores. Esta área se mantiene. XF de C ahora es de 0.22. Y acá la probabilidad ahora va a ser para C de 25. Y todo lo demás se mantiene. Aquí no hay nada que cambiar. Y ahora YPDC es de 0.1190. Aquí vamos a colocarle su valor de 0.1090. 19.
Haciendo esta sumatoria nos va a dar 1.0762. Pues muy cercano a 1. Ya se podían tomar como valores buenos. Pero vamos a hacer una nueva iteración. Vamos a bajarle aquí en lugar de 0.45 a 0.43 para ver cómo se comporta. Bien, entonces agarrando 0.43, aquí no se modifica. Segundo paso. El tercer paso es donde sí va a cambiar. Porque tenemos una YPDA. Ahora es de 0.43, entonces aquí cambia. Y va a cambiar también 0.43. Y acá 0.43. Haciendo aquí el cálculo, nos va a dar un área de la membrana de 3.635.687.2. Muy bien, y ahora procedemos a calcular el siguiente paso, en este caso el paso número 4. Paso número 4 es calcular el YPDB. Porque ya tenemos YPDA, pero YPDB no, y ni tampoco YPDC. Entonces calculamos YPDB. YPDB, aquí va a cambiar el XFDB nada más y la permeabilidad de B. Ahora la XFDB es de 0.55 y la permeabilidad de B. Aquí ahora es de 50 para la iteración, y el área de la membrana aquí cambió a 3.635.687.2. Entonces en este cálculo tenemos una YPDB. Entonces podemos decir de que tenemos, haciendo este cálculo con un solve, que la YPDB queda igualado a 0.4667. Vamos a anotarlo por acá. 0.4667. Bien, ahora vamos a hacerlo, pero ahora para C. Cambiamos nada más aquí el subíndice C. Y esto ya ahora va a ser, bien, sustituimos para C, en este caso XFDC, 0.22. Aquí la probabilidad ahora es de 25. El área se mantiene. Y ahora tenemos una YPDC de 0.1079. Anotamos aquí el valor, muy parecido aquí al de 0.1090, pero va a ser el nuevo 0.1079. Haciendo esta sumatoria ahora, vamos a ver de que nos va a dar 1.0042. 42, que es muy cercano ya a 1, entonces podríamos decir de que nuestro cálculo prácticamente es el correcto. Y bien, ya tenemos aquí las composiciones del permeado. Ya más lo que nos falta ahora es calcular las composiciones, pero del rechazo o del retenido. Entonces procedamos a calcularlo. Entonces el paso 5, como dijimos, vamos a calcularlo con las X0. La X0 de A se calcula como 1 entre 1 menos teta por XF de A menos teta entre 1 menos teta por YP de A. Para el caso de la de B, la XF de 0 de B sería 1 entre 1 menos teta por XF de B menos teta entre 1 menos teta por YP de B. La X0 de C va a ser 1 entre 1 menos teta por XF de C menos teta entre 1 menos teta por YP de C.
Sustituimos los valores y queda XF de A es 0.23, aquí quedaría en el numerador, dividido entre 1 menos 0.25 menos teta, que es 0.25, por YP de A. YP de A, el que acabamos de encontrar, es 0.43, el valor correcto. Lo dividimos entre 1 menos 0.25 y esto va a dar un valor de 0.1633. Y vamos a hacer lo mismo ahora para la pureza, pero del rechazo en B. Queda XF de B, 0.55 en el numerador, dividido entre 1 menos 0.25 menos 0.25 multiplicado por la YP de B, que es 0.4667, y lo dividimos entre 1 menos 0.25. Y hacer este cálculo obtenemos un valor de 0.5779. Y finalmente lo hacemos para el compuesto C, que es 0.22, dividido entre 1 menos 0.25 menos 0.25 multiplicado por la YPDC, en este caso es la que está en rojo acá, 0.1079. Y lo dividimos entre 1 menos teta, que es 0.25 teta. Haciendo este cálculo nos da de 0.2574. Que tenemos una sumatoria de I que va de 1 hasta n igual a 3 de la x0 de I. Esto va a dar 0.9986. Un valor muy cercano a 1. Por lo tanto, podemos decir que nuestro problema es correcto. Bien, vamos a sustituir los valores aquí. Valores de 0.1633, x0 de B, 0.5779, x0 de C, 0.2574. Y muy bien, hemos encontrado las composiciones del permeado, el flujo del permeado, así como el área de la membrana, y las composiciones del rechazo. Muy bien, jóvenes, y con esto hemos terminado nuestro ejemplo. Bueno, aquí se tiene un resumen del proceso iterativo que se llevó a cabo para la solución del problema. Flujo molar de la alimentación, las fracciones mol de alimentación del compuesto A, B y C. Nos dan la fracción de corte teta, el espesor de la membrana, la permeabilidad de A, permeabilidad de B, permeabilidad de C, la presión alta y la presión baja. Aquí están sus unidades. Entonces, como se puede ver aquí en esta tabla, ya se tienen aquí las iteraciones. Iteración 1, iteración 2, iteración 3, que fueron las iteraciones que nos llevó a la solución del problema planteado. Y bueno, empezamos por suponer punto 5. La velocidad del permeado no cambió. El área de la membrana nos dio de 5.580.351.1 centímetros cuadrados. Calculamos con las ecuaciones que por ahí ya se habían planteado. Y aquí vemos los valores de YP de B y YP de C. Como no nos dio este valor de 1, entonces nos fuimos a la iteración 2. Ahí le bajamos un poco al valor de YP de A, que fue de 0.45. La velocidad del permeado se mantiene. Ahora el área fue de 4.087.936 centímetros cuadrados. Y estos fueron los valores de las purezas del permeado tanto para B como para C. Hicimos la sumatoria de YP de A más YP de B más YP de C y nos dio de 1.0762. Está un poquito arriba del 1, por lo tanto seguimos con la otra iteración y bueno, ya en la tercera iteración propusimos el valor de 0.43, la velocidad del permeado se mantiene,
El área de la membrana nos dio de 3.635.667.2 centímetros cuadrados. El YPDB fue de 0.4663. YPDC 0.1079 y tenemos una sumatoria de YPDI de 1.0042, el cual es un valor muy cercano a 1 en cuanto a la sumatoria de las purezas del permeado. Por lo tanto, ahí paramos el proceso iterativo y estas fueron las purezas del rechazo o retenido. Para el compuesto A fue de 0.1633, para el compuesto B de 0.5779 y para el compuesto C, X0DC, de 0.2574 y nos dio una sumatoria de 0.9986. Este valor prácticamente es 1 y ya con esto nos da la solución definitiva del problema.